En el año 2006, la guerra contra el narcotráfico fue impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Como es subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Se le conoció como una estrategia de combate o una guerra del narco. Se utilizaron fuerzas militares en aras de arremeter contra las redes de narcotraficantes y el crimen organizado. Sin embargo, fue una maniobra fallida, ya que provocó una grave crisis de derechos humanos que a su vez generó una situación difícil de revertir. En la asunción de la presidencia de Enrique Peña Nieto en el 2012 se le dio continuidad a esta estrategia militar, aun cuando el número de personas desaparecidas iba en aumento. Fue durante este periodo presidencial que se dio el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. La negligencia de las autoridades, las irregularidades en la investigación del caso y la implicación de los servidores públicos fueron las evidencias de la negativa del Estado a garantizar la búsqueda de personas desaparecidas y brindar impunidad al crimen organizado. El 2 de diciembre de 2018, el hijo de Cecilia Delgado, Jesús Ramón Martínez Delgado, fue secuestrado en Hermosillo, Sonora. El siguiente año, el 4 de mayo de 2019, el hijo de Ceci Patricia Flores Armenta, Marco Antonio Saucedo Rocha, fue desaparecido en Hermosillo, Sonora. Flores Armenta, entonces, fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el cual reúne a 700 mujeres de distintos lugares de Sonora: Hermosillo, Nogales, Caborca, Magdalena, Guaymas, Cajeme y Guatabapo, 7 en total. Ellas recorren el estado de Sonora en busca de restos humanos que les permitan identificar a sus hijos e hijas desaparecidos, tomando como guía los informes emitidos por el gobierno. Este acto de resistencia puede entenderse como desobediencia civil, pues en base a lo que plantea Henry David Thoreau al respecto, estas madres se oponen al sistema de un Estado que no les brinda las respuestas ni protección que necesitan. En una semana, los 3 primeros días lo dedican a la exploración, mientras que el resto lo dedican a la búsqueda activa. Cuando encuentran una fosa clandestina, cuerpo u osamenta, se anuncia que tratan con una búsqueda positiva. Por lo tanto, tienen 2 protocolos de acción. El primero es la búsqueda en vida, el cual es el proceso de investigación de una persona en situación de calle que presenta alguna de las características de una persona desaparecida, mientras que en redes sociales comparten la fotografía en cuestión y se procede a buscar a su familia. Luego está el segundo protocolo, que es la búsqueda de cuerpos. En este protocolo acuden directamente a los montes de Sonora, observando cualquier anomalía en la tierra, como por ejemplo hundimientos en el terreno, tierra removida, entre otros. Y si la búsqueda resulta ser positiva, se determina el tipo de ropa que tienen el o los cuerpos. Se busca si tienen alguna identificación oficial y posterior a eso se contacta a las autoridades correspondientes. Sonora, como se puede reflejar, es un estado de México en el cual impera la violencia, la cual es una entidad en donde se entretejen la violencia estructural, la violencia directa y la violencia cultural, que sustenta a las 2 anteriores. Dentro de la violencia cultural podemos ver a la narcocultura como uno de sus principales elementos. Hace referencia a un conjunto de prácticas, símbolos, expectativas e ideologías legitimizadoras del narcotráfico. Además, la entidad está fuertemente disputada por diversos grupos delictivos y cárteles de narcotráfico, entre los cuales se encuentran el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Caborca, el Cartel de los Beltrán Leiva, los Chapitos y los Salazar. La presencia de estos grupos, que no solo escapan de las fuerzas del Estado, sino que también ejercen control territorial, hace legítimo un orden en el cual la violencia extrema es una herramienta de narcoempoderamiento. El papel que tiene el Estado mexicano es impartir justicia y resolver lo que pasa con respecto a las desapariciones forzadas, los homicidios, los feminicidios y las prácticas de violencia extrema. Sin embargo, su omisión e inacción es una de las causas principales
por las cuales las madres buscadoras deciden emprender investigaciones por su cuenta. En esto podemos ver una anomalía en el sistema, que como describe Antonio Gramsci al respecto, los gobiernos pueden convertirse en una fuerza hegemónica que no cumple con sus responsabilidades ni deberes hacia su población. Está en existencia un estado paralelo que hace uso de la necropolítica para arrebatar, conservar y rentabilizar el poder de dar muerte, no solo mediante la participación directa o la autorización de agentes del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas, sino también la falta de investigación y acción para buscar a las personas desaparecidas, la criminalización de las víctimas, la negación a reconocer las fallas en los sistemas de búsqueda, como el forense y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Son condiciones que, como algunos han denunciado, llevan a desaparecer a los desaparecidos. Flores Armenta, líder del colectivo, comentó en una entrevista: nunca han hecho nada las autoridades por nuestros hijos, por ninguno de nosotros, ni la cara nos dan, a pesar de que a mi hijo pues así no. Lo levantó el gobierno porque fueron policías estatales y aún así no ha obtenido respuesta por parte de ellos. Y en la mayoría de las personas que están desaparecidas han participado elementos ya sean municipales o estatales. En contraposición a la política moderna, una política ausente que se esconde detrás de los mitos de la representación, las mujeres buscadoras adoptan una firme decisión que nada tiene que ver con el Estado y su organización burocrática. La búsqueda autoorganizada no es una búsqueda individual, sino una red en movimiento que se sustenta en la solidaridad y en la convicción de un caminar conjunto. Ellas experimentan por lo mismo un proceso de subjetivación porque redefinen su persona y su papel dentro de la sociedad mexicana, fuera del reconocimiento estatal y en colectividad. No se señalan entre ellas como víctimas de la violencia, sino que se identifican como activistas y defensoras de los derechos humanos, con un corazón de madre que late por los hijos e hijas que nunca regresaron con ellas en vida. Este desafío a las narrativas que quieren silenciar la crisis de desapariciones en México construye una memoria colectiva contra el olvido que el Estado quiere imponer, luchando por la verdad y la justicia que las autoridades no han querido brindar. En resumen, las madres buscadoras son un claro ejemplo de desobediencia civil que surge como respuesta a un sistema fallido. A través de su lucha, estas mujeres están desafiando la anomalía del sistema y transformando su dolor en un proceso de subjetivación colectiva que les permite resistir y visibilizar una crisis humanitaria que no puede ser ignorada.